buenos días Macarena, buen día Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos están? días, Gustavo. Buenos días, Gustavo. Queremos agradecerte por todos estos artículos tan interesantes que están publicados en nuestra página, que hacen lo que es la economía de bolsillo, ¿no? La economía de todos los días, de la persona de a pie. La verdad que muy, muy interesante todo. No, gracias a vos que lo publicás y bueno, ojalá que sirva a la gente, así que nada, gracias a ustedes. No, por favor. Vos te dedicás mucho a la economía, digamos, la economía de la gente común, ¿no? Siempre tocas esos Sí, temas. sí, porque tiene que ver más que nada con la microeconomía, digamos que la palabra técnica, pero vamos un poquito más y vamos a lo que es la economía de todos los días, la de bolsillo, la que influye en el 70% de la gente, digamos, ¿no? El 70% bueno, que le cuesta llegar, entonces la denominamos así porque bueno, tiene que ver con la economía que se vive en las barriadas el día a día, que es muy diferente a lo que se vive a lo mejor en otras partes del país, y ya te digo, ¿no? Ese 70% que bueno, que todo lo que sucede a nivel macroeconómico después baja y obviamente ¿Cuál? que en el 90% de los casos perjudica a ese porcentaje. Bien, Gustavo, claro, porque en realidad pasa eso, ¿no? Uno ve, dice, ¿y esto a mí en qué me afecta? ¿No? Por ejemplo, que suba el dólar. Y bueno, pues yo no tengo un dólar, yo no puedo comprar dólares ni vender, pero termina afectando porque suben los precios, ¿no? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con esta subida? ¿Qué tiene que ver las elecciones? Parece que, ¿no? Que a partir del lunes, depende del resultado, hay mucha alarma, como que podría venir algún problema económico, como si cambiara algo, ¿no? Mira, el dólar históricamente hay varios factores, ¿no? Primero la situación general del país, hay muchísima presión sobre los temas económicos que no se pudieron solucionar. A eso sumale que siempre en las elecciones el tipo de cambio tiene un poquito de presión, a veces más, a veces menos. En este caso, como es una legislativa, no tendría que haber tanta presión, pero Claro, la hay. claro. No tendría que haber tanto, pero la hay. La hay porque estamos en un momento muy complicado de la Argentina, como estuvimos en otros, pero esta elección es una elección que tanto el gobierno como la oposición de alguna manera pusieron todo, porque es una elección que se juega mucho más que diputados y senadores y concejales, no tiene que ver, me parece que es más una elección testigo de lo que puede suceder con un partido o con otro, entonces y la gente también juega para un lado y para el otro, y es por eso que el tipo de cambio, el dólar, tiene mucho más presión que en otros momentos, teniendo en cuenta que siempre la presión está dentro de las elecciones generales, las presidenciales, pero bueno, las PASO sucedió algo similar también. Entonces, bueno, es una elección importante, no tan solo se planteó así a nivel, bueno, tanto del partido oficialista como de la oposición, sino que también la gente, ¿no? La gente, entonces, de alguna manera va a ser la expresión de lo que ha sucedido o lo que piensa la gente de estos 2 años de este año que tiene el mandato el oficialismo. Es por eso que hay muchísima presión y Sí. bueno, y hay muchísima presión por sobre el oficialismo, ¿no? Por eso el tipo de cambio se dispara. Y bueno, teniendo en cuenta también los números que maneja más saliendo de la pandemia, el número de la inflación que la vimos ayer 3,5, digamos, más allá de lo que habíamos hablado, Macarena, creo que sábados Sí. anteriores, sobre el tema de que si Feletti, que es el secretario de Comercio, podía solucionar el inconveniente. Habíamos hablado que era imposible y bueno, hoy los números demuestran eso, pero no tiene que ver, insisto, ni con Feletti ni con cualquier persona que esté sentado en esa silla de la Secretaría de Comercio, sino tiene que ver con la inercia que toma la economía, ¿no? Es como una bola de nieve que no la para nadie,
teniendo en cuenta que solamente con control de precios es imposible, ¿no? Es querer parar la inflación. De hecho, bueno, los números hablan por sí solos, y bueno, son estos temas que va a enfrentar el gobierno el domingo, y bueno, es una elección que la gente va a votar viendo la heladera, digamos, de acuerdo como esté la heladera de cada uno va a votar. Y eso, bueno, seguramente las últimas, todos habremos visto algunas encuestas, se pueden acercar o no, pero bueno, yo manejo más que nada el tema de las tendencias, no tan puntual, y bueno, y el gobierno, según lo que se maneja, le podría ir mal. Es Sí, por eso a mí que la presión... Sí, yo también en un punto pienso que hay gente que vota por ideología, hay gente que vota por el bolsillo, netamente, ¿no? Pero también si votás por el bolsillo, hay determinados sectores que no tendrías que votarlo porque no son justamente los que cuidan el bolsillo, por el contrario, ¿no? No quiero entrar, no, estamos en veda electoral y no quiero ser muy específica, pero Claro, bueno, sí. digamos que eso, hay algo ahí que no se llega a comprender, digamos. Y otra cosa, no sé si lo escuchaste a Cobos hablar de que, porque se está poniendo esto como una posibilidad, ¿no? Decir que la Argentina tiene que ir a la dolarización. ¿Qué consecuencias traería eso? Porque por ahí hay gente que lo escucha y dice, bueno, es una manera de estabilizar, pero no, en los países que se ha aplicado no ha sido positivo en absoluto, ¿no? Una economía dolarizada. No, mira, la mayoría yo no comparto. Me parece que en Argentina la dolarización es un sistema, es un corset que vos pones a la economía, y la economía pierde política económica. Y soberanía también, entonces, porque pierde soberanía monetaria. claro, Está manejando con la moneda de otro país. Sí, directamente perdés la soberanía monetaria, pero en cuestiones de todos los días, lo que perdés la posibilidad de hacer política monetaria, como pasó en el 2001. Argentina se le hace difícil producir a un tipo de cambio tan alto, pero siempre que hubo problemas con el tipo de cambio, que es histórico en la Argentina, siempre se habla de eso. Yo no creo que se pueda ver en la Argentina. Lo que sí, uno a veces cree que las crisis de gran magnitud pueden llevar a una situación de esas, no es decir, si Argentina seguimos así y no se pueden solucionar los problemas económicos, entonces creo que siempre, como sucede en la Argentina, que a veces estos planes complicados, se dan en un contexto de crisis terminal como ha tenido la Argentina. En ese sentido, es un poco, digamos, no puede suceder, pero bueno, las crisis muchas veces han hecho en la Argentina, que sucedan cosas que uno realmente no creía, pero no es el mejor sistema, pero bueno... ¿Qué podría pasar? ¿Por qué podría pasar? No, y de alguna manera con el tipo de cambio tan alto, Argentina perdería competencia para vender los productos. No exportamos demasiado, solamente, digamos, productos, solamente lo que tiene que ver con commodities, pero no sería Argentina no es un país que pueda competir aún así con el tipo de cambio diferente. Imagínate con un tipo de cambio tan alto. Va a suceder como en el 2001, se va a comenzar a perder empleo. Si bien se puede estabilizar el tipo de cambio, pero se va a poder perder empleo. Por eso no es el mejor camino. El mejor camino es, como hablamos nosotros, de tratar de hacer un plan como mínimo a 10 años para tratar de trabajar sobre todas las variables económicas, entre ellos las que más inciden en la Argentina, que tiene que ver con la pobreza, con la inflación, con el tipo de cambio, digamos. Hacer, acuerdos, que lo que hablamos siempre, ¿no? En decir, pero es complicado en la Argentina porque el pensamiento político argentino atrasa 50 años. Entonces, eso lo vemos nosotros ahora como para dar respuesta, que siempre buscamos cómo podemos dar la respuesta a la economía. Entonces la gente te dice como Cobos, ¿no? Es decir, si vos utilizas un pensamiento político de hace 50 años, y no innovás en el pensamiento político, y esto no tiene que ver ni con el macrismo ni el peronismo, sino simplemente la forma de que se piensa,
¿no? Vas a decir, bueno, vamos a dolarizar, ¿no? Claro, Por eso te digo que atrasamos 50 años, pero no por dolarizar, sino porque el dolarizar venimos hablando hace como 50 años. La Argentina, cada vez que entra en una crisis, los políticos que tenemos nosotros en la Argentina, con todo el respeto, lo que hacen es utilizar un pensamiento de hace 50 años. Entonces el problema, más allá de lo económico, por eso uno cuando estudia neurociencia o cuando vos estudiás lo que tiene que ver con biología molecular para ver cómo funcionan los cerebros de alguna manera, porque decir, ¿cómo puedo dar una respuesta si en lo económico ya no hay? Entonces por eso siempre planteamos que el problema es político, y el problema político tiene que ver porque el pensamiento político actual atrasa 50 años, entonces es imposible solucionar los inconvenientes que tenemos, por lo complejo que son, con un pensamiento de hace 50 años. Si vos tomas la línea o la serie de por ejemplo, vos por ejemplo lo trajiste a la mesa, ¿no? Lo de Cobos. Y lo de Cobos te puedo asegurar que hace 40 años que cuando, como mínimo, cuando Argentina entra en una crisis, la solución es dolarizar, digo, si lo escuchamos. Entonces, eso es lo que sucede también en la Argentina. Por eso cuando hablábamos de las situaciones complejas por las cuales enfrentamos y nada podemos solucionar, porque bueno, tenemos un pensamiento político digamos, anacrónico. Entonces hoy por hoy se demanda otro tipo de pensamiento y pensar la política de otra manera. O sea, no hay otra, no innovamos en el pensamiento político. O sea, nosotros seguimos apostando a las soluciones que querríamos que a lo mejor podían servir en el 45 con Perón o en otras épocas, y hoy, pero sin hablar del plan quinquenal ni nada. O sea, estamos hablando de lo que tiene que ver con el pensamiento político aplicado. Es decir, hoy es el mismo. Entonces, en un mundo del 45 ahora que cambió, o sea, 2000, no sé, 1.000.000%, no podés dar soluciones con ese tipo de pensamiento. Por eso la discusión es mucho más interesante si uno puede abordar distintos temas, pero por eso te digo que a veces cuando yo lo vi, lo que dijo Cobos, y decir la verdad que, bueno, afirmás la teoría del pensamiento anacrónico, es decir, sí, para poder solucionar los problemas de la Argentina, para dolarizar. Podés comparar con Ecuador, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso te digo, o sea, y los efectos por eso te digo, tiene, ¿no? Pero vos decís atrasan 50 años, a veces yo creo que atrasan 200, porque vos lo que escuchás, porque tenés, por un lado, esto proponen lo económico, dolarizar la economía. Por otro lado, en materia de derechos laborales, vienen de nuevo con la flexibilización. Que seguramente ayer lo escuchaba a Amado Boudou en la columna que estaban, hablaron de esto, de la dolarización, y hablaron también de la flexibilización, ¿no? Entonces le preguntaban al ex vicepresidente Amado Boudou, le preguntaban qué opinaba de esto, qué es la idea, que si piensa que podría llegar a avanzar una flexibilización laboral. Él dice que no, en este país ya hay mucha conciencia en base a lo que significa la reforma laboral, flexibilización laboral, pero sí que van a tratar de implementar una reforma por goteos, o sea, en determinados sectores, en determinadas, por ejemplo, como hizo Macri, que modificó el sistema de RT, la ley de RT, o sea, como que lo van a ir haciendo de a poco, por goteo. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque uno escucha cosas, como por ejemplo la plataforma, creo que con vos no lo hablamos, pero uno leía, no puedo, estamos en veda, pero hay ciertas plataformas que plantean que puedan meter presos a los dirigentes sindicales, prohibir el derecho a huelga, cosas que uno dice, ya esto tiene que estar totalmente superado, que el salario se defina por la productividad, poder hacer convenios que sean contratos individuales que sean menos favorables que el convenio colectivo. O sea, que si vos tenés un convenio que tiene un piso de derechos, vos puedas con tu empleador pactar condiciones menos favorables, ¿no? Y eso es atrasar 200 años, es atrasar a la época de la Revolución Industrial. Como hoy hablábamos de la inseguridad, que proponen pena de muerte y proponen castigos como si fuera antes de la Revolución Francesa. O sea, uno tiene que tener un poco de análisis histórico, pensar las cosas. Claro, por eso eso es lo que te planteaba, es que vamos a suponer un escenario al que plantea la oposición.
es atrasar y no solucionar los problemas. O sea, más Claro. allá de atrasar, no se pueden solucionar los problemas, pero tampoco el oficialismo propone un pensamiento político innovador, digamos. Es decir, Argentina está, nosotros la vemos que está atascada en un Sí. pensamiento de hace 50 años. Es esa Entonces, sensación de atascamiento, claro, ¿no? claro, no puede avanzar. Entonces, por eso cuando hablamos, creo que con ustedes, habíamos hablado de que los temas son políticos, o sea, el tema es político, el problema que tiene Argentina es un tema de comportamiento político, es un comportamiento que tiene más de 50 años que atrasa, y eso hace que las políticas públicas o las decisiones para solucionar problemas sean esas, como la de cómo, por ejemplo, dolarizar o flexibilización laboral, o sea, cosas que en el mundo ni se discute, o sea, porque son ideas muy viejas. Entonces, hoy por hoy en la Argentina, la Sí, clase las plantean dirigente como no es, renovadoras encima, porque las plantean claro. como yo vengo de romper con la política y te propongo volver a 200 años atrás, que el trabajador trabaje por una, no sé, por un pedazo de pan en un vaso de agua prácticamente. O sea, ya no sé, es algo que uno no puede y que aparte tampoco un país crece así, porque no, evidentemente cómo vas a crecer con una clase trabajadora sumida en la miseria, ¿no? Me parece que no es por ahí. Entonces, por eso yo lo que planteamos nosotros es decir, bueno, si digamos que es un tema que tiene que ver más que nada con lo político, es decir, si vos pensás solucionar, o sea, todos los problemas, cuando vos haces el trabajo teórico, es decir, nosotros planteamos el problema, por ejemplo, desempleo. Bueno, ¿cuántas soluciones hay para el desempleo? Por ejemplo, hay países como Finlandia, o nosotros hacemos trabajos sobre el tema de decir, bueno, sobre el desempleo tenemos que pensar 3.000 formas diferentes sin que las que hayamos conocido. Sí. Y no hay en la Argentina, no hay un ejercicio de eso. ¿Y por qué no se hace eso? No Porque yo lo hablaba, por ejemplo, en la editorial yo hablé de la inseguridad y cómo está el sistema carcelario, ¿no? Yo decía, bueno, a ver, la cárcel, porque yo lo que quiero que entienda la sociedad, la gente, ¿no? Yo entiendo que uno ante un hecho de inseguridad quiere que el delincuente que cumple, que se pudra en la cárcel y todo eso, ¿no? Pero, a ver, si yo tengo una persona que va a ingresar al sistema penal, a la sociedad, ¿qué le sirve? ¿Que esa persona salga resocializada, que salga bien o que salga como para hacer algo peor? Que vuelva igual de como entró o peor. No, a la sociedad le sirve que esa persona pueda salir bien y encauzarse, digamos, en lo que son las normas sociales, ¿no? Nos sirve a todos. No solamente le sirve a esa persona, sino que le sirve a toda la sociedad. Pero entonces uno dice, ¿por qué que no hay técnicos, por ejemplo, que no sé, para al gobierno le diga, no, mira, a ver, hay que implementar esta política porque, no sé, tenemos este problema, porque, no sé, en el servicio penitenciario pasa esto, hay hacinamiento, hay falta de esto, pasa esto, ocurre en esto, no sé, digo, y esto se aplica también al desempleo, a cualquier problemática, no sé, violencia de género, vamos a cualquier problemática que se quiera solucionar. Si hay gente capaz. ¿Qué pasa? No se convoca, no se quiere solucionar las cosas. Claro, por eso te digo, yo insisto en ese concepto, ¿no? Es un concepto a lo mejor que difícil que se entienda y uno empieza a trabajar ahora de a poquito, y yo creo que uno, a veces cuando en las charlas que nos invitan tratamos de hablar de este concepto, en todas las áreas, el pensamiento político público no se ha innovado. Entonces, en lo que tiene que ver con la seguridad, pensamos por poco como hace más de 100 años de mandarlo a picar piedras, digamos. Claro. Y hoy el concepto cambió, y no es que uno esté a favor o en contra. En el nuevo pensamiento político o geopolítico no se está pensando a favor o en contra. Es esa cosa donde nos ubican todo el tiempo, es un pensamiento facilista o una respuesta facilista, ¿no? Es decir, estás a favor o en contra, ¿viste? Es decir, de la seguridad, sos garantista o no sos garantista. Sí, y esas cosas se hablaban hace 50 años. Entonces yo cuando escucho eso me doy cuenta que ¿por qué no progresa la Argentina? Porque en todas las áreas que vos mires atrasamos 50 años, en educación, en políticas de seguridad, en economía, digamos. Entonces yo creo que la discusión pasa por ahí. ¿Cómo podemos pensar o modificar la forma de pensar la política en todas las áreas que tienen que ver con la política? Y eso no se está haciendo en Argentina hace, bueno, para irnos lejos, más de 30 años. Entonces se utilizan políticas que han fracasado con la presión del momento, que es lo peor que puede hacer un país
con la presión, porque obviamente si te matan un kiosquero en Ramos Mejía, muchas respuestas no podés dar, o sea, no podés hablar de lo que estoy hablando yo. Pero esto se trabaja con años, o sea, eso lo vas trabajando, pero Argentina no tiene políticas de seguridad, o sea, acá todos los días levantamos y vemos qué hacemos, de hace 30 años parece como que hace. ¿Entendés? Entonces, sube el desempleo, flexibilización laboral, y son respuestas que no tienen sentido, entonces vos... Sí, lo tapamos con baches, ¿no? Con asistencialismo, baches, todo bache, ¿no? Como, claro, y no hay políticas públicas, pero es porque no hay un pensamiento de... Entonces, hoy la pelea que estamos viendo entre el oficialismo y la oposición más nos llevan a eso todo el tiempo, ¿no? Nos llevan al juego de la OCA que no sirve ni para uno eso, ni el para juego de la otro. OCA, porque ahora estamos, tristemente, puede pasar eso, ¿no? Es retroceder, y lo estábamos hablando con Carlos en el corte, que no solamente pasa acá, sino todo pasa en América Latina, ¿no? Que el avance de la derecha... la verdad que claro, porque no se pudo dar respuesta. Parece que la pandemia, claro, como que en la pandemia por ahí los gobiernos no pudieron dar respuesta, entonces se hizo como un viraje a la derecha. La verdad no... Claro, y la gente, lo que necesita la gente. Acá, mira, lo que demuestra, vamos a verlo a partir que los que estamos elaborando distintas teorías, lo que va a demostrar estas elecciones, más allá de que gane uno, pierda otro, digamos, en términos de pensamiento político a futuro, es decir, ahora nos damos cuenta que la gente... Vamos a suponer un escenario en que pierda el oficialismo, como pasó en las PASO, digamos, si seguimos el mismo escenario, lo que estamos viendo que ya la gente no importa ni derecha o izquierda, la gente necesita respuesta y va a ir cambiando a ver quién le puede dar una respuesta. Entonces, el día que la pegue la derecha, bueno, habrá política de derecha sin innovar y vamos a tener que vivir bajo esa dirección política, porque lo que necesita la gente, lo que vemos en los barrios, es decir, porque bueno, es increíble que en un barrio tan humilde voten a Milei, o sea, entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y ahí donde vos entrás a buscar respuestas sobre ese escenario, y ahí te das cuenta que no hay respuesta, nadie pudo darle respuesta. Entonces, ¿por qué Milei no pueden votarlo, por ejemplo, en un barrio humilde de Tortuguitas o de José de Paz, que lo tenemos acá al frente? O sea, en Barrio Frino, por ejemplo, de José de Paz, uno de los... Entonces, ¿por qué no lo pueden votar a Milei? Si nadie le dio respuesta. Entonces, claro. Aparte hay que ver también los sistemas de valores, porque por ahí ese chico, por ahí no tiene una idea de que quiere progresar, que no quiere vivir de la asistencia del Estado, que quiere salir adelante y piensa que con tal candidato eso lo puede lograr. Equivocado o no, él cree que por ahí así lo puede lograr. Bueno, Gustavo, para ir... te dejo una conclusión final porque ya tenemos que hacer el corte y la verdad que siempre es interesante. Tenés que venirte un miércoles, tenés que venirte. Estás invitado. Dale, sí, vamos a hacer lo posible para ir, pero sí, tengo ganas de charlar. No, eso te digo, de lo que tiene que ver, me quedo con eso porque es una de las últimas charlas que he tenido, inclusive con dirigentes políticos, más que nada sobre este pensamiento político innovador, es decir, cómo podemos, o los dirigentes, cómo pueden trabajar, que es muy abstracto lo que te digo, ¿no? Porque te dicen sí, pero bueno, sobre los tratos, sobre lo que no existe, hay que comenzar a pensar una nueva forma, no de hacer política, sino de un pensamiento político. Entonces decirme si insisto en esto, es decir, buscar 3.000 formas distintas para solucionar un tema. Entonces, no quedarnos con una solución de hace 50 años que fracasó, evidentemente, por eso lo tenemos de vuelta el problema. Porque lo que sucede en la Argentina, te digo lo último, cuando vos mirás toda la serie, es que ¿por qué fracasaron todos los temas? Porque todos los temas, finalmente, a no solucionarse, como pasa en la vida, como pasa en todos los ámbitos de la sociedad, los problemas después saltan. Por un momento vos lo solucionás entre comillas y después vuelven de vuelta los problemas porque no hay soluciones de fondo. Por eso insisto en pensar políticas públicas innovadoras para aplicar en el país y no estas respuestas como por ejemplo si está mal la economía, dolarizar, que lo escuchamos hace 40 años, o si por ejemplo si pasa algo con la seguridad, darle perpetuo a todos los presos. Y esto no quiere decir ni garantismo ni no garantismo, sino buscar un pensamiento nuevo político que no lo encuentro, porque en cada palabra de los dirigentes que tenemos, a mí, a todos nos lleva
a 40 años atrás, así que habría que trabajar sobre esa línea, o al menos nosotros estamos trabajando sobre esa línea de cambiar un poco el pensamiento político aplicado. Así que gracias Macarena, gracias Carlos, y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Gustavo, quedamos hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Que tengas buen fin de semana. Bueno, seguimos acá.